Buenas noches, amigos y amigas. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar en Noches sin Tregua, la política con P mayúscula. El día de hoy vamos a hablar de la libertad de expresión, la libertad de prensa, todo eso que está alrededor de ese fundamento determinante en una democracia, la libertad de poder pensar y expresarse. Para eso he invitado a dos reconocidas periodistas con una vasta experiencia en el tema de la prensa nacional, que son Hilda González y Yanancy Noguera. Con ellas vamos a estar hablando durante este programa sobre temas importantes que usted tiene que conocer alrededor de la libertad de expresión y de prensa. Señoras, qué gusto tenerlas por acá. Muchísimas gracias, el gusto es de nosotras, poder compartir un rato con ustedes, don Claudio. Gracias, Yanancy, qué gusto. Muchas gracias. Hablar de libertad de prensa y libertad de expresión es un privilegio para los costarricenses, tener la posibilidad de hacerlo también ejerciendo ese derecho, sobre todo por los entornos que tenemos tan inmediatos. Bueno, antes de ir al corte, brindemos. Y brindamos de paso también por su elección como presidenta electa del Colegio de Periodistas. Muchísimas gracias, una tarea fuerte, pero que hay que hacer. Sí. Ya regresamos. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. Entrémosle al tema de una vez. No es la primera vez, y yo empiezo con Yanancy, no es la primera vez en que en Costa Rica los medios de comunicación, la prensa, reciben la molestia de quienes ejercen el poder. Eso ha sido una constante, por lo menos los que tenemos un poquillo más de años, siempre hemos oído a muchos quejarse de los medios de comunicación. La figura más representativa de eso siempre ha sido la de don Pepe, que siempre tenía un pleito eterno con el periódico La Nación y hasta llegó a formar su medio, que era el Excelsior. ¿Qué situación, Yanancy y después Hilda, encuentran diferente hoy en relación a ese ataque, a esa virulencia que los políticos siempre han tenido con los medios de comunicación? El irrespeto continuo, la burla, la presión directa e indirecta, la coerción,
y una negativa, digamos, bastante continua, no solo del presidente, sino también de algunos de sus ministros, de dar información pública. Eso, ese marco que acabas de dar, es de hace 6 meses. Así es. Antes no percibías eso en gobiernos anteriores. A ver, se percibía porque siempre ha sido un problema que lo ha tenido que resolver siempre la Sala Cuarta, el tema de acceso a información, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos una ley, lo cual no sería un problema. No es un problema porque tenemos a la Sala, pero digamos que la falta de cultura política e institucional en torno a la información pública y al acceso a información pública es más o menos una constante de los gobiernos. Lo que sí es muy diferente en este momento es que las diferencias están y siempre han estado, porque nuestro trabajo, el de la prensa y el trabajo que hace el gobierno de turno, pues tiene ciertas líneas comunes, pero los enfoques son muy diferentes. Entonces las diferencias siempre han sido, han estado presentes, pero el irrespeto nunca, ¿verdad? O la burla, ¿verdad?, que ha tenido el presidente hacia algunos periodistas y también hacia algunos medios de comunicación. Esta dinámica de decir, estos son medios buenos y estos son medios malos, ¿verdad? Además de pretender, o por lo menos así lo evidenció la denuncia que hizo la periodista Vilma Ibarra a través de un recurso de amparo, asignar publicidad a discreción. Eso también lo han hecho siempre los gobiernos, pero digamos que la asignación que aparentemente se pretendía aquí, exacto, digamos que ha sido un poco más poco disimulado. Exactamente, evidente como se hizo en este caso. Y también esta dinámica que él establece dentro de su propia dinámica política, que es de él, es su decisión, digamos, hacerlo así, pero en esa dinámica de las conferencias de los miércoles, la burla, burlarse de las preguntas, no responder las preguntas y responder más bien con una burla en torno a la pregunta o en torno a la persona que ejerce la pregunta, ignorar la pregunta, ¿verdad? Toda esa dinámica que está asociada a un interés de desprestigiar la labor de la prensa, aunque algunos sean buenos y otros malos desde su perspectiva, eso sí no es normal y no es correcto y es sumamente peligroso, porque en el momento en que la prensa llega, digamos, a un nivel donde ya no es que se cuestiona a un medio por el enfoque de un contenido o por la forma en que emitió algún contenido periodístico, sino que es porque en general son malos, ¿verdad? Ese juzgamiento irreflexivo, también muy populista, es muy peligroso porque lo hemos visto en otros países, es una de las cosas en que, por lo menos desde la visión de algunos comunicadores, pues no estamos dispuestos a aceptar y no vamos a aceptar. Porque aceptar eso no es solo aceptar un golpe hacia la libertad de prensa, es aceptar un golpe hacia la institucionalidad democrática que representa la libertad de prensa. ¿Tu visión sobre el mismo tema? Sí, ese juego de dos actores fundamentales de cualquier estado, que es el gobierno de turno y la prensa, es un juego que a mi criterio se ha venido deteriorando, Claudio. No lo centro yo en estos 6 meses necesariamente del gobierno actual, de don Rodrigo Chávez, sino que ya ha venido en franca caída esa relación. ¿En qué sentido? En que ya veníamos en el gobierno anterior, por ejemplo, con la excusa de que estábamos en pandemia, para no responderle a los medios de comunicación, para que el presidente Carlos Alvarado no asistiera a entrevistas solicitadas por algunos medios, hacer esta distinción que plantea ya Nancy, cuáles son los buenos, cuáles son los malos, a dónde voy porque no me van a cuestionar y a dónde no voy para no exponerme. Eliminó don Carlos Alvarado también las frecuentes conferencias de prensa desde Casa Presidencial que se hacían una vez por semana, que ahora don Rodrigo las retoma en un estilo diferente, pero durante mucho tiempo en el gobierno pasado no tuvimos esos espacios para poder consultarle a los que ejercen el poder en el país. Y ya había algunos toquecitos también planteados en el gobierno tras anterior de don Luis Guillermo Solís. Ahora lo que tenemos en estos meses es una agudización, digamos, de esa relación en la que una figura con otras características en el poder
plantea diferente esa relación, esa distancia y esos buenos y esos malos, ¿verdad? El acceso a la información es todo un tema. Los periodistas en muchas ocasiones tienen que acudir a la sala constitucional, que en buena hora que existe, ¿verdad?, para poder resolver esas necesidades de los medios de comunicación, pero debería de ser una cultura de este país porque la ley lo dice así. Tienen tantos días para poder entregar la consulta que está haciendo la prensa. No es una situación aislada. El presidente Rodrigo Chávez copia claramente a algunas figuras de la política internacional que están en este momento ejerciendo el poder o que ya no están ejerciendo el poder, Trump, pero que Bolsonaro. Trump, Bolsonaro en Brasil, que han abierto ese camino de un manejo de desprestigio confrontativo contra los medios de comunicación, al punto de utilizarlo como estrategia para que esos medios de comunicación se deterioren en su imagen y no tengan la credibilidad de cuestionar a quien ejerce el poder. Es que ese es el problema, ¿verdad? ¿Para qué es que lo hacen? No es que yo me peleo con los medios porque quiero y por hobby. No. La estrategia que está detrás de esto es debilitar a la prensa y decirle: ustedes ejercen mal la libertad de prensa, mal la libertad de expresión, y ustedes voy a deteriorarles la imagen, porque entonces todo lo que ustedes digan es mentira, aunque me estén cuestionando a mí. Entonces eso es peligrosísimo para cualquier que aplaude. Estado. Te pregunto les hago la pregunta que sí hay prensa que aplaude, porque yo siempre parto de una premisa, y amigos que se meten en políticas a veces dicen: yo voy a entrar en política porque yo tengo buena relación con la prensa, muchos me conocen, y siempre les digo: el periodista no es su amigo, el periodista hace su trabajo. Tal vez en un espacio personal puede ser amigo suyo, pero yo siento en las conferencias de prensa que también hay prensa que aplaude. A veces han sido los que aplauden por sus intereses, medios muy importantes, y hoy veo medios pequeños y medios alternativos que aplauden. A ver, el ejercicio de la libertad de prensa también se nutre de la diversidad, ¿verdad? Correcto. Y de lo que llamamos democratización. Entonces es muy importante que exista pluralidad de pensamiento, de enfoques, y que al final la audiencia, la ciudadanía, sea la que decida cuáles medios tienen un espacio y cuáles no, ¿verdad? El libre albedrío que tiene todo ciudadano. Exacto, eso debe ser así. Entonces, digamos que yo no podría aquí juzgar a ningún medio en particular, porque me parece que lo que es importante es que todos coexistan con reglas, digamos, relativamente adecuadas y justas para todos. Entonces, aquí hablamos de una defensa de los medios, los y las periodistas y la libertad de prensa como un todo, ¿verdad? Por eso esas distinciones de buenos y malos, digamos, no son válidos. Yo como ciudadano lo puedo tener y decir: este me gusta y este no me gusta, pero esa es mi decisión, ¿verdad? Y la decisión de cada uno, no la decisión que tratan de imponer o tratan de generar como imagen desde un poder político que además tiene una bocina, digamos, importante y relevante. Entonces, yo creo que lo que nosotros vemos en las conferencias de prensa son expresiones que responden, por supuesto, que a ciertos libretos de parte sobre todo de Casa Presidencial, y en el caso de algunos medios responden a sus propios intereses, sus propias necesidades, ¿verdad? Porque los gobiernos de turno, y eso, como decía Hilda, no es una novedad en siempre han utilizado los fondos públicos a través de la publicidad como un mecanismo para generar aliados, ¿verdad? Entonces eso siempre está ahí, y hay algunos medios que existen para eso, ¿verdad? Medios muy chiquititos, con muy poco alcance, que sobreviven de esa manera. Y en esta coyuntura hemos visto nacer otros, ¿verdad? Que uno no sabe muy bien quién está detrás. Entonces uno incluso no se atreve a decir que sea un medio de comunicación, porque cuando no hay una cara que represente ese medio de comunicación y que dé la cara como responsable de lo que ahí se produce, pues entonces no estamos tan seguros de que eso sea un medio de comunicación, ¿verdad? Entonces, la diversidad es buena, es importante que los ciudadanos, y también para eso tiene que haber un proceso de educación continuo, sepamos encontrar cuáles son los medios que nos satisfacen más, nos generan credibilidad y nos generan confianza, y que los que no vayan quedando en el camino. O sea, yo creo que ese ejercicio dentro de una lógica de mercado es bastante razonable.
Igualmente es muy importante que los medios que operan al calor del Estado, que en Costa Rica no son medios públicos, ¿verdad? Sino que son medios del Estado, y los puestos los nombra el gobierno de turno. También es muy importante que esos medios existan, pero también es muy importante que esos medios existan y que los juzguemos para que no sean los medios oficialistas del gobierno de turno. En lo que decís, una ocurrencia que se me viene en este momento, no es una patente, no es un permiso para ejercer, pero podría el Colegio de Periodistas perfectamente dar un aval a que los X medio, aunque sea en internet, es un medio donde hay periodistas, es un medio que está inscrito en el colegio. Repito, no estoy hablando de que se le va a pedir que pague una patente, que tiene que tener permiso del colegio para poder ejercer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un aval que sucede en muchos... Ya existe. Sí, existe algo que claramente hay que modernizar y hay que robustecer y generar, digamos, un mayor alcance, sobre todo porque está en este momento orientado a medios regionales, lo cual está muy bien porque los medios regionales o los medios locales son medios pequeños. Se llama sello de garantía. Una de las cosas que nosotros queremos hacer y trabajar fuerte es en el fortalecimiento de eso. ¿Por qué? Sobre todo porque son medios pequeños que estar agrupados, colaborar, participar conjuntamente, por ejemplo, de licitaciones para campañas publicitarias, ese tipo de cosas, puede ayudar a fortalecer su situación, pero dentro de un ambiente, digamos, donde las reglas estén claras. Y, por ejemplo, participar a través del SICOP, que sea transparente la participación de los medios y la asignación de la publicidad según los alcances que ese medio tiene, ¿verdad? Porque si algo tuvo de bueno el modelo publicitario, el modelo de negocio que se basaba en la publicidad, es que la publicidad buscaba los medios donde había una audiencia de su interés, ¿verdad? Entonces, digamos que ese principio de una asignación de recursos en función del alcance de un medio, de la audiencia de ese medio, o el enfoque o la afinidad de el que genera la publicidad con esa audiencia, eso es algo que debemos de alguna forma tratar de pegar a esta nueva lógica o a este nuevo modelo de desarrollo de los medios. Y entender también que hay ciertos medios pequeños o comunitarios o locales donde el resguardo debe venir de otras formas también, ¿verdad? Porque de pronto, para hacer cada vez mejor periodismo local, necesitan más recursos y esos recursos no necesariamente los encuentran en la publicidad o no cobran por ese contenido de la audiencia. Entonces hay que buscar y favorecer la llegada de fondos, de donaciones, de grandes actores internacionales que puedan aportar para que esos medios también generen contenido. Han dicho tantas cosas tan interesantes que yo creo que no va a alcanzar el programa. Pero dos cosas que dice Yaransi, quiero oírte a vos en eso. Uno es que ahora hay más medios de comunicación y ya tanto no se requieren los recursos. O sea, inventarse un periodiquito en internet y ponerle un nombre llamativo. Inclusive hay muchos políticos que empiezan a tener sus propios medios de comunicación para exponerse en forma positiva, o por lo menos para que ese medio de comunicación lo defienda con otros. Ese es un tema. Y el otro tema que te quiero plantear, que también Yaransi tocaba, es el ciudadano. El ciudadano hoy está como muy afín a ese ataque constante de la prensa, sin darse cuenta de que el gran afectado, si no existe esa diversidad de medios, que tiene el derecho a escoger, si no existe esa libertad de expresión, que cualquier ciudadano se para en el parque aquí de Moravia, en el de Tibás, pega 4 gritos y nadie es detenido, como si pasa en otros países, hablemos cercanamente de Nicaragua, ¿verdad? Pero pareciera que el ciudadano también le ha perdido el valor a esa libertad de expresión. Sí, en la diversidad de la oferta, de la libertad de prensa y de los medios de comunicación, está la ganancia de la demanda, ¿verdad? Es decir, cuanto más medios de comunicación existen en un estado, más ventaja tiene el pueblo para poder acceder a diversidad de pensamiento, a diversidad de opiniones, a diversidad de enfoques, a diversidad de criterios, ¿verdad? Entonces, hay una campaña detrás de decir, a estos medios hay que cerrarlos y que se queden solo estos, ¿verdad? Es absolutamente distorsionada esa campaña. No se vale que alguien que venga a ejercer el poder en este país por 4 años venga a decir, estos hay que cerrarlos, estos hay que abrirlos, ¿verdad? Estos que permanezcan, estos que no, y jugar
con esa libertad de prensa y libertad de expresión que tanto le ha costado a Costa Rica. Y no me refiero a nuestra generación, a todas las generaciones que han construido este país, ¿verdad? Esa diversidad en la oferta hace que cada una de las personas, en este caso los costarricenses, tenga una variedad de oferta. Y que esa persona diga, quiero leer esto, quiero escuchar este medio de televisión, este medio de radio, quiero acceder a estos otros medios en las redes sociales, pero que haya esa libertad, Yo puedo decir esto no y esto no, pero yo, como consumidor de los medios de comunicación, no que alguien me diga qué es lo que yo tengo que ver y qué es lo que yo tengo que consumir y qué es lo que yo tengo que acceder, a qué tengo yo que acceder. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un discurso populista que se filtra en las redes sociales con personas con nombre y apellido y con figuras falsas, ¿verdad? Llamados comúnmente troles, que aparecen en las redes sociales para reproducir ese discurso, y la gente se deja llevar por ese discurso, ¿verdad? O porque tiene acumulada una molestia por la pobreza que no se resuelve en este país, porque se siente desplazado por la desigualdad tan grande que carga Costa Rica como uno de los países más desiguales de América Latina, porque estoy enojado porque perdí el trabajo. Todas esas molestias de una ciudadanía tienen que canalizarse de alguna forma. Entonces ahí es donde se aprovecha el escenario de las redes sociales principalmente para que esa violencia se traduzca en, yo repito, el mismo discurso de cierren los medios de comunicación. Ahora, esa violencia no solamente viene de ciudadanos, esa violencia o esa molestia con los medios también viene de gente preparada e inclusive de periodistas. Lo digo aquí porque en 2 programas que tuve aquí, antes de imaginarla como candidata a diputada metida en un partido político, la que era en ese momento solamente periodista, Pilar Cisneros, retirada, aquí en este programa, fue donde hizo denuncias muy graves, especialmente sobre el Canal 7 y también sobre un medio como el Periódico de la Nación, donde ustedes ambas trabajaron en algún momento, y hoy ya como diputada, ella acentúa esa molestia con los medios y muchos ciudadanos, por la credibilidad que ella adquirió cuando fue directora de Telenoticias, pues también creen que hoy lo que ella está planteando sobre las deficiencias en los medios de comunicación, principalmente en los grandes, que es donde la gente se enfoca el ataque, ¿verdad? Principalmente en La Nación y en Canal 7. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Porque también desde adentro del gremio de ustedes, porque yo soy un politólogo metido en temas de comunicación. A mí me graduó, yo en broma y serio digo, me graduó la sala 4ª como comunicador, cuando dice que todos tenemos derecho a poder ejercer la libertad de expresión. Pero ¿será lo que dentro del gremio también algunos exigen más, o hay una molestia igual de rabia que ha generado esa percepción que han sido antiprofetas en su ejercicio de la profesión? Bueno, yo diría que lo que doña Pilar hoy dice, lo dice en su contexto de diputada, ¿verdad? Entonces me parece que ella, por supuesto, sigue siendo periodista y podrá opinar sobre el periodismo, pero lo que uno valora ahora de ella, lo valora como diputada, representante de un partido político. Pero lo que dijo, lo dijo acá siendo solamente periodista, no era ni señales había, porque inclusive en ese programa dijo, los que quieren verme en una posición política, que se sienten en un sofá a descansar porque nunca me van a ver. Bueno, perdón, no sé si puedo, pero lo extraño de la señora Cisneros es que mientras ejercía el periodismo durante muchos años en un medio de comunicación reconocido de este país, nunca dijo nada, ¿verdad? Entonces bastó con salir de ahí para sentirse en una posición muy cómoda para hacer esas críticas al periodismo costarricense. Yo hubiera aplaudido muchísimo que la señora Cisneros, estando como directora, usted ya lo ha dicho, de Telenoticias, desde ahí ejerciera una fiscalización del periodismo que se ejercía, que ella misma avaló como directora, ¿verdad? Que es un periodismo también diferente, y que pudo haber ella aplicado esas críticas
para sí misma, ¿verdad? Es muy fácil después irse de un medio y entonces tener esa posición, esa postura. Y coincido con Yanansi que en este momento a ella se le valora como una política metida en un partido político, representante del partido oficial de gobierno. Defendiendo sus intereses. Ajá, defendiendo sus intereses. Y vamos a ver, tal vez si algo puedo rescatar del comentario que doña Pilar hizo aquí, en ese momento, bajo una coyuntura muy diferente a la que estamos hoy, es que los medios de comunicación están en crisis y estuvieron en crisis de una forma mucho más fuerte que la actual hace algunos años, no solo en Costa Rica, en el mundo. Y que eso ha provocado un deterioro de la calidad del periodismo. Eso sí hay que decirlo y hay que reconocerlo. ¿Eso quiere decir que el periodismo de Costa Rica es un mal periodismo? No. El periodismo de Costa Rica sigue siendo un periodismo de lo más destacable de América Latina. Se han perdido ciertas, digamos, destrezas en el periodismo de investigación, en el periodismo de denuncia. Nos ha dolido a los que seguimos, digamos, trabajando en función del periodismo y para mejorarlo, que ciertas investigaciones importantes del pasado reciente, no fueron denunciadas por la prensa, como sí ocurrió tradicionalmente durante décadas. Los grandes señalamientos, descubrimientos de corrupción en este país los ha señalado la prensa. Ha habido ciudadanos que han buscado a periodistas y a través de ese trabajo se han denunciado esos actos de corrupción. O sea, la contribución que ha tenido la prensa tradicionalmente en el desarrollo de la institucionalidad, en el control político, en el control del gobierno de turno ha sido extraordinario. Y hemos tenido algunos casos en los últimos años en los que no hemos tenido tanta presencia de la prensa. ¿Por qué? Porque ha habido un deterioro. Los medios les ha costado adaptarse a toda esta dinámica de la tecnología que los golpeó muy fuerte, sobre todo con la caída de la publicidad como un ingreso importante, y ha habido una adaptación. Pero hoy la prensa de costarricense es una prensa robusta, relevante, importante, diversa, además. O sea, aquí que nadie diga que hay un medio de comunicación en particular que hace que los otros sigan una línea editorial. Eso no es así. Tenemos gente desde el área empresarial y también desde el desarrollo periodístico con una enorme fortaleza intelectual, práctica, real en el trabajo. Entonces, creo que las apreciaciones que puede todavía seguir haciendo ella ahora desde su visión como diputada es absolutamente injusto, y volvemos al tema del señalamiento de que hay buenos y malos. O sea, si a ella particularmente no le gustan algunos medios, está muy bien, está en su derecho de cuestionar y criticar a esos medios de comunicación, pero lo que no se vale y no es correcto y no es adecuado y no podemos ni tolerarlo los medios, ni los periodistas, ni tampoco la ciudadanía, es que se pretenda generalizar y meter en el paquete a toda la prensa y decir que la prensa está haciendo mal su trabajo y que por tanto hay que debilitarlos, hay que cerrarles las puertas al acceso a información, hay que ridiculizarlos, ¿verdad? Eso no se vale, porque los que vamos a perder con eso somos todos los costarricenses. En el momento en que la prensa sea descalificada por la ciudadanía de una manera generalizada, en ese momento quedamos en manos de personas que desde su posición política pueden tratar de digamos, de torcer la realidad y acomodarla a sus propios intereses. Cada día, por suerte, eso es más difícil porque el acceso a la tecnología nos facilita muchas opciones. Aquí tenemos al grueso de los colegas nicaragüenses trabajando y denunciando lo que está pasando en su país desde Costa Rica. Lo hacen con fuerza y lo hacen sistemáticamente. Entonces, la tecnología nos apoya para seguir haciendo el trabajo. Y entonces tampoco va a ser tan fácil que quien pretenda destruir el trabajo de la prensa lo logre, digamos, en un corto plazo. Pero, independientemente de eso, hay que ser valientes y tenemos que pararnos de frente a esa realidad, todas las organizaciones que trabajamos en el ecosistema de la comunicación en Costa Rica, y también que la ciudadanía entienda, porque entre más sabia sea la ciudadanía en sus decisiones, entre más logremos además que el Estado responda de forma adecuada a las necesidades de la gente, más va a poder la gente juzgar adecuadamente las cosas. La crisis más, la crisis más profunda, el choque más profundo entre la clase política y el periodismo, pienso yo que se empieza a dar
con los cuestionamientos a 3 expresidentes que terminaron muy cuestionados y muy evidenciados por la prensa nacional, a veces con razón, a veces sin razón, pero era el caso de Miguel Ángel Rodríguez, de Rafael Ángel Calderón y de José María Figueres. En diferentes espacios, los 3 han mostrado su molestia con la prensa. O sea, digo esto porque el ataque del actual presidente no es nuevo. O sea, ya hay actores políticos y gente cercana a esos 3 expresidentes que siempre han visto a los medios de comunicación como una obstrucción o como culpables del deterioro de sus imágenes. Entonces ahí ha habido un tema, un terreno fértil que se viene trabajando hace muchos años. El caso de un candidato, que aquí lo tuve también en varias ocasiones, Juan Diego Castro, es inclusive el que tiene la patente, por llamarlo de alguna forma, patente entre comillas, del concepto de prensa canalla. Ese concepto no es de Rodrigo Chávez, ese concepto es de Juan Diego Castro. Parecía, desde la lectura del politólogo, que deja terreno fértil la candidatura frustrada en cuanto al logro de la presidencia de Juan Diego Castro, para que otra persona tome ese mismo discurso. Hay una continuidad de ese discurso. ¿Qué análisis hacen ustedes de ese choque? Recuerdo un libro que decía, no recuerdo el periodista, yo soy muy mezquino a veces en recordar los autores, pero había un libro que decía que los políticos y los periodistas son hienas y buitres que se atacan. En el libro no definía, no recuerdo cuál era la hiena y cuál era el buitre, pero ninguno de los 2 animalitos es como muy agraciado como para definir a cualquiera de los 2 sectores. ¿Qué tan cierto hay de esa lucha de hienas y buitres? ¿Saben qué pasa? Los roles que tiene cada uno, ¿verdad? O sea, la persona que se involucra en la política lo hace pues por un genuino interés de hacer un aporte desde el partido político que representa. Queremos creer que la mayoría lo hace una parte buena por eso, pero también lo hace por su propia imagen, por su propio ego, ¿verdad? Por su propio interés de trascender, digamos, en la historia. La prensa lo que debe hacer es denunciar todo lo que ese señor o señora está haciendo mal, ¿verdad? O lo que no está haciendo respecto a sus promesas, ¿verdad? Entonces hay una lógica de control político muy diferente a la que ejerce, digamos, la Asamblea Legislativa, pero hay una dinámica continua de escudriñar lo que esa persona y sus equipos y sus personas cercanas hacen en la función pública. Entonces, ¿qué debe haber también del otro lado? Que eso es lo que muchas veces las personas que están en la función pública olvidan. Tiene que haber tolerancia. O sea, si yo llegué y estuve dispuesto a ocupar una posición pública, como lo he dicho continuamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la tolerancia a la crítica tiene que ser muy alta. Sí. Porque, a ver, muchas veces se traducen cosas específicas para una persona, pero en el fondo lo que hay es un trabajo para denunciar y evidenciar lo que no está mal. Si al final termina resultando una persona la causa principal de esa situación que no está mal, eso es parte del proceso periodístico. Nadie empieza haciendo un trabajo periodístico, ni nadie debería empezar haciendo un trabajo periodístico pensando cómo destruyo a tal persona. No es así. Es cómo identifico si se está haciendo mal algo y por derecho que tiene la ciudadanía lo informo. Y lo que trasciende luego no tiene que ver con el periodismo, tiene que ver con el Poder Judicial, tiene que ver con otros partidos políticos, y eso no es responsabilidad de la prensa. Y es que en esta dinámica... Sí. ¿Qué? No, es que Yanán se me hizo reír porque cuando hacía relación de los políticos cuando se meten a la arena política, en el libro que les regalé, cuando yo hablo del elefante, busco algunas características que tiene que tener el político, digo que el elefante tiene piel gruesa, y que quien se mete a la política tiene que saber que van a venir ataques. Y a veces algunos de ellos son muy infundados. Pero es diferente tener piel gruesa para aguantar los ataques a ser carebarro. Esas son 2 cosas muy diferentes, porque también hay gente que se mete a la política con una hoja de vida muy cuestionada y lo que son carebarros. La piel gruesa es para aguantar esos ataques. Entonces, creo que por ahí iba la ponencia tuya. Claro, pero esos políticos carebarros que vos llamás, Claudio, se visten de esa intolerancia, ¿verdad? Aprovechan la intolerancia de los otros para camuflarse en esa intolerancia y señalar a la prensa. ¿Sabes de dónde viene la palabra candidato?
de los políticos en el tiempo de los romanos se vestían de blanco, cándidos. Entonces era sinónimo de pureza. Ya. Entonces se supone que los candidatos son sinónimo de pureza. Vamos a ver, el periodista parte de que quien ejerce el poder, y ojo, estamos hablando de la función pública, ¿verdad? Estamos hablando de función pública, pagado con recursos de los costarricenses, donde tienen que responder a ese cargo que tienen, ¿verdad? Entonces, la prensa, los periodistas partimos de que esa persona genuinamente dice, yo quiero ejercer el poder para ayudar al país. Exacto. Perfecto. Esa es la premisa. Todo bien, que dicha, esa es la premisa, sí. ¿Verdad? O sea, si no pensáramos así de arranque, esto sería un desastre. Pero entonces pensamos, ok, esta persona quiere ejercer este poder, quiere apoyar al país, darle su conocimiento al país, todo bien, ¿verdad? Pero la prensa tiene cierta fiscalización. Yo no estoy hablando de que somos el fiscal general de la República. Tenemos cierta fiscalización de que ese poder se ejerza en las mejores condiciones. La prensa profesional, los periodistas que ejercemos el periodismo profesional, eso quiere decir que nos hemos preparado para ejercer el periodismo, vamos a ser profesionales a la hora de abordar a ese político que llega al poder y vamos a estar pendientes de su trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si no fuera la prensa, Costa Rica no hubiera conocido los detalles de los expresidentes de la República, no se hubiera conocido aquí el famosito caso del cementazo, no se hubiera conocido aquí parte del caso Cochinilla, no se hubiera conocido el caso Diamante, y de aquí para atrás, la trocha. Y de aquí para atrás le puedo hablar de Banco Anglo, compensación social, un montón de casos grandes que se conocieron gracias a la prensa. Prensa que hoy, medios de esos que hoy son definidos como canallas. Sí, por el ciudadano. Sí. Vamos a ver, y ojo la fortaleza de la institucionalidad costarricense, que es que no podemos perder de vista. De esas denuncias fundamentadas, donde no hay demandas, nadie ha perdido, ninguna persona de la prensa ha perdido un caso, digamos. No, la Nación con Juan Diego Castro. Bueno, vamos, pero eso fue un derecho de respuesta, sí, ¿verdad? Pero más allá de eso, hay una robustez de ese trabajo de la prensa que se traduce en una acción institucional posterior. Entonces, si los expresidentes juzgan, tienen que juzgar a toda la institucionalidad costarricense, ¿verdad? Que puede ser que se equivocara, ¿verdad? Que puede ser que en algunos casos las causas, digamos, no fueran de la dimensión que finalmente tomaron, ¿verdad? Pero eso es parte del sano ejercicio del desarrollo de una democracia, ¿verdad? Cuando las personas que están dispuestas a pasar al lado de la función pública son sujetas a observación, a análisis, a cuestionamiento, eso va provocando, digamos, una limpia, por decirlo así, y una mejora continua de todas esas personas que están dispuestas a eso, ¿verdad? Y bueno, y también sabemos que eso también ha limitado el acceso a mucha gente que le da miedo pasar a esa otra área y sufrir eventualmente, digamos, ese tipo de observación. Pero eso es lo que corresponde en regímenes democráticos maduros, ¿verdad? Y que queremos que sigan siendo saludables. Entonces, volvemos un poco al principio. Hay que promover la libertad de prensa, hay que promover una democratización del trabajo de la prensa, hay que procurar que la prensa cada vez haga un trabajo más profesional, como decía Hilda, bajo los estándares profesionales del periodismo, y a partir de ahí, digamos, permitir que eso funcione y opere desde lo privado y desde lo público, y en el poder político, digamos, hacer su trabajo, en el poder judicial hacer su trabajo, ¿verdad? Y toda esa institucionalidad robusta lo que va a hacer que finalmente tengamos una democracia que prevalezca, ¿verdad? El problema es cuando la institucionalidad de un país esté en riesgo. Exacto. ¿Verdad? ¿Y qué la pone en riesgo? ¿Qué pone la institucionalidad de un país en riesgo? Un príncipe que llegue a asumir el poder y le quiera pasar por encima a esa institucionalidad, y que quiera pisotear esa institucionalidad y que se quiera jugar el chance en Costa Rica, ¿verdad?, de debilitar esa institucionalidad. Y ahí, ojo, Claudio y Yanansi, ahí es donde hay que poner la lupa. ¿Por qué? Porque si la institucionalidad de un país está en riesgo, nos va a pasar lo que ha pasado en los países vecinos. Pero qué interesante. Y vea, el último índice de Chapultepec
dice los países más violentados en libertad de expresión de América Latina nos rodean a nosotros. Sí. Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿verdad? Sí. Tenemos en el exilio periodistas centroamericanos ejerciendo desde afuera, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, México, ¿cuántos periodistas llevan asesinados en este momento en el mundo? Este año, 57. ¿Cuántos de esos periodistas son de América Latina? 25. La mitad, un poquito menos. Asesinados, la mayoría en México. Ahora, hay un tema que en eso que estás diciendo y que a mí me preocupa mucho, ya esto es desde el punto de vista del análisis político. La pobreza tiende a debilitar mucho la institucionalidad, porque de repente alguien dice, a mí qué me importa el derecho de expresión, el derecho de comunicación, si mis hijos tienen hambre. Entonces, desde esa perspectiva, muchos empiezan a sacrificar derechos humanos, otros derechos humanos, porque llenar el estómago es el derecho fundamental, pero están dispuestos a sacrificar ese derecho de libertad de expresión, de comunicación, en aras de tener un plato de comida, de tener trabajo. Eso también está pasando. Entonces aquí tenemos una nueva necesidad de que los políticos y los periodistas comprendan hasta dónde puede llegar cada uno en su ámbito sin deteriorar esa institucionalidad, porque pareciera que a veces los intereses en política hacen que hasta la misma pobreza sea un buen elemento para poder deteriorar la institucionalidad y la democracia. Bueno, lo vemos en estos países que acaba de mencionar Gilda, ¿verdad? O sea, obviamente ahí también hay un uso del poder político de los fondos públicos para tratar de generar, digamos, vínculos o aceptación a partir de la entrega, digamos, de recursos públicos o de tratar de mejorar la situación de las personas a través de ese tipo de donaciones, que no son donaciones porque son fondos públicos, y hacer uso de ellos, ¿verdad? O sea, yo creo que, y en línea a eso, ¿cuál es una orientación muy, muy importante de la prensa? Y lo veo en este momento con la divulgación masiva a través de los medios de prensa de lo que las revelaciones del Estado de la Nación. Es estar enfocado en el país, en la globalidad, ¿verdad? O sea, por supuesto que es muy importante la cobertura de la actividad económica del país, de lo que hacen las empresas, ¿verdad? Eso es fundamental porque a través de eso se genera crecimiento, pero la cobertura de la temática social y la cobertura de la temática social con enfoque en cómo lo solucionamos, ¿verdad? Es una de las responsabilidades más importantes que tiene la prensa, que no debemos olvidar, que ahí además se requieren recursos para hacer eso. O sea, eso no surge de un trabajo de dos horas de un periodista. Eso surge del trabajo de mucho tiempo de un periodista analizando, buscando información, donde se evidencien todos esos problemas sociales que tenemos, y ese debería ser el norte nuestro, o sea, el norte del gobierno de turno y el norte de la prensa. El Estado de la Nación dice que un 45% de la gente apenas sale tallada con el salario. Y menos todavía. Bueno, en el último estudio de la Universidad de Costa Rica, publicado la semana pasada, dice que el 93% de los costarricenses no salen con sus gastos. Bueno, en este momento. Okay. Entonces, el tema de la pobreza es fundamental en este caso. Pero al periodista, al que está en un medio, y yo que sin ser periodista, yo como politólogo, ya tanto en el programa de radio mío como acá, la gente cree que la objetividad de un periodista es porque dijo lo que él pensaba. ¿Me explico? Si el periodista o el medio de comunicación está opuesto a lo que yo pienso, muchos ciudadanos parten de que ese medio no es objetivo. Yo como politólogo siempre he dicho que yo no creo en la objetividad, porque yo creo que todo pasa por el sujeto. Yo tengo cosas que me permean a mí, de mi pensamiento. Si Claudio es creyente, si Claudio es socialdemócrata, si Claudio es apricista, por decir algo, hay cosas en la formación de Claudio que también cuando va a plantear los temas los plantea con esos valores y con esos principios. Ustedes decían ahora que no hay periodistas buenos y periodistas malos desde la perspectiva de lo que planteaba el presidente, o medios malos y medios buenos, tal vez, era lo que ustedes decían. Pero habrán periodistas buenos y malos desde el punto de vista de la formación en nuestro país. No, yo creo que una de las cosas que también tenemos fuerte dentro de ese ecosistema del periodismo es la formación universitaria.
A ver, yo que soy docente en una universidad pública y una universidad privada en periodismo, uno ve el deterioro de la educación secundaria y primaria en los estudiantes universitarios, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, los de universidades que vienen de escuela pública, que no saben, digamos, no tienen capacidad de redactar porque tienen limitaciones, digamos, en toda su lógica y en toda su creación de pensamiento, y estudiantes que vienen de colegios privados que no saben tildar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cosas tan sencillas como esas nos generan algún nivel de deterioro en la práctica del ejercicio. Pero más allá de eso, digamos, hay una dinámica de enseñanza muy fuerte de la técnica, ¿verdad? De lo que significa el paso a paso en la generación de un contenido, que es lo que nos aleja de la subjetividad. No nos acerca tanto como quisiéramos a la objetividad, pero nos aleja de la subjetividad. Cuando uno sigue el proceso debido dentro de la técnica periodística, y sobre todo cuando se aplica lo que llamamos fairness, que es la mayor cantidad de fuentes relacionadas con el tema, es cuando nos acercamos más a un contenido que sea adecuado para reflejar una realidad social que se está viviendo. En esa dinámica, la prensa tiene que estar enfocada en una amplitud de temas. Nosotros, yo soy parte de un programa de formación de estudiantes de periodismo con trabajos concretos, y estamos trabajando en este momento con UNESCO y con el PANI en promoción de temas relacionados con niñez y adolescencia. Y cuando uno habla con los colegas en los medios, ellos dicen, sí, perdimos esos temas de la agenda informativa. Antes había periodistas que atendían los temas de niñez y adolescencia. Hoy ese periodista, que puede ser que tenga por ahí esos temas, pero tiene 30 más, ¿verdad? Entonces, esa disminución, digamos, de la capacidad de los medios de tener gente que le pueda dedicar tiempo y profundidad a los trabajos, la estamos sintiendo, ¿verdad? Yo diría que es más eso lo que tenemos hoy que hablar de periodistas buenos o malos. Lo que ha habido es una, digamos, pérdida de amplitud de la agenda temática, ¿verdad? Y tenemos también un agotamiento hacia la ciudadanía, porque la agenda política es exagerada, ¿verdad? O sea, es muy amplia. Además, ahí ni siquiera a veces compiten entre sí los medios, todos informan lo mismo, ¿verdad? La agenda social es fundamental, tiene que estar bien reflejada, tiene que ser profunda y tiene que ser continua en todos los medios. Ahí sí me atrevería a decir que realmente podemos decir que ha habido un deterioro de la prensa en general y que tiene que haber un mayor enfoque y un mayor trabajo. Sí, bueno, no, nada más para agregar que dentro de esos retos que tienen los medios de comunicación, o sea, el reto es hacer las cosas cada vez mejor, ¿verdad? Hay que estar muy vigilantes de esos programas de estudio en las universidades. Uno como educador en las universidades sabe por dónde hay una debilidad, por dónde no, ir aportando. Hay que trabajar mucho como gremio en sostener esas posibilidades de estudio, pero también ir vigilando entre todos ese crecimiento, ¿verdad? Porque nada es estático. Y también tenemos el reto de todo el mundo de las redes sociales, el mundo digital. Eso ha venido a cambiar muchísimo. En eso. Yo siempre decía, y siempre he mantenido, de que a los políticos en nuestro país, que es el país que me interesa, se les complica en muchas ocasiones dirigir al ciudadano, porque hoy el ciudadano está más preparado. Qué sé yo, antes de los 40, cuando no estaba la Universidad de Costa Rica, eran pocos profesionales los que habían en nuestro país. Hoy, con 60 universidades, entre públicas y privadas, hay muchos profesionales y se supone que tienen mayor conocimiento. Entonces, esa es una de las tesis mías, que hoy se le complica más al político porque tiene gente mejor preparada a la hora de querer engañar o a la hora de no cumplir. Pero un día de estos también me llegó un meme, me llamaba mucho la atención, que decía que antes decíamos que las debilidades de una democracia era la falta de información que tenían los ciudadanos, pero que hoy con Internet pareciera que no era tan cierto eso. O sea, que hoy los ciudadanos tienen tanta información que más bien en algunos niveles hay un grado de atontamiento y de falta de comprensión de lo que está pasando. Claro, pero ahí el riesgo mayor, Claudio, es la noticia verdadera y la noticia falsa, ¿verdad? Esa lluvia de información a la que está expuesto hoy la humanidad es muy valiosa en el sentido de que hay acceso a información rápida, pero también tiene luces y tiene sombras, ¿verdad? Y la gran sombra que tiene todo este mundo cibernético es
el uso de esa plataforma que es Internet para intereses tergiversados, ¿verdad? Para confundir, para llenar de información al ser humano distorsionada, irreal, fantasiosa, falsa. Y eso está complicando más la situación, porque los medios formales, serios, que producen periodismo de verdad, se ven también envueltos en esa vorágine, porque aparece cualquier persona que crea cualquier medio falso, como decía ya Nancy, que no tiene nombre ni apellido, no tiene una cara que muestre ese medio o esa paginita o ese blog o lo que se llame, y se confunde dentro de todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el usuario del contenido no tiene claro qué es profesional y qué no, qué es cierto y qué es falso, qué es profesional y qué es por un interés tergiversado, qué es un ser humano, eso es lo más grave, qué es un ser humano con nombres y apellidos y qué es una máquina que está siendo utilizada para generar contenido. Y eso está pasando en Costa Rica y está pasando en el mundo. De hecho, deberíamos estar en este momento, en lugar de estar generando estos, digamos, debates desgastantes entre gobierno y prensa, deberíamos estar trabajando todos juntos en campañas de alfabetización digital. Que en los últimos días, después de, qué sé yo, hace tal vez unos 22 días, un mes, como que el presidente le bajó un poco el tono al discurso que tenía, de presa canalla, de enfocarse y atacar a algunos medios. Yo vi un par de veces las conferencias de prensa y le he de decir la verdad que no me llenaba desde el punto de vista profesional ver esas conferencias de prensa, pero había gente que los estaba viendo como un show. Pero es que, Claudia, el presidente es una persona inteligente. O sea, don Rodrigo Chávez es una persona capaz, es una persona inteligente. Tiene que tener claro que en este momento lo que tiene es que resolver un montón de temas que tiene este país fundamentales, ¿verdad? Necesitamos una reactivación económica, necesitamos que resuelva la pobreza, la desigualdad, el acceso desigual a la educación, a la salud. O sea, el país en este momento requiere que el presidente realmente esté atento de los temas medulares. Yo creo que don Rodrigo Chávez alargó su campaña política en los primeros meses de gobierno y yo espero y tengo la confianza y espero que sea así por el bien del país, que hoy ya esté ubicado y diga, ok, no, yo lo que necesito es tomar el tiempo, no para estarme peleando con la prensa y declarándolo los enemigos públicos del país, sino que realmente se arremangue y resuelva lo que tenga que resolver. Importantes, como la pobreza. Por supuesto. Que además son enemigos comunes de muchos, todos, ¿verdad? Entonces, hasta de él mismo. No, entonces, hasta de los que viven bien. Todos, un país sí, lleno de pobres, el que tiene mucho dinero, tiende a perder la paz social, porque también se genera. Yo tengo la confianza de que don Rodrigo ya tenga claro eso. Concluimos con esto. Ya Nancy, ahora que hablaban de dar clases, yo recuerdo que cuando yo daba clases en las universidades, en la Universidad de Costa Rica, siempre partía de una premisa que decían que en las universidades hay libertad de cátedra. Entonces yo le decía a los estudiantes, hay libertad de cátedra, pero también hay responsabilidad de cátedra. O sea, que haya libertad de cátedra no es que yo puedo decir lo que se me ocurre. ¿Se aplica ese mismo concepto o debería aplicarse a los medios de comunicación? Libertad de expresión, pero responsabilidad de expresión. Por supuesto. O sea, y responsabilidad a todo nivel, sí, ¿verdad? Porque un medio irresponsable debería perder la credibilidad, un medio irresponsable debería perder la confianza de la audiencia, y un medio irresponsable tiene que asumir las consecuencias legales de la irresponsabilidad que genere cuando realmente se traduce en un daño hacia una persona, ¿verdad? Entonces, así tiene que funcionar, como funciona cualquier irresponsabilidad en cualquier otra área de la sociedad, ¿verdad? Con un peso tal vez particular porque ejerce un rol público, aunque sea desde la esfera privada. Entonces, así debe ser. Ese debe ser el juzgamiento. Sí. No debe ser el de un funcionario al más alto nivel diciendo cosas que lo que hacen es denigrar, afectar, impactar negativamente el trabajo de la prensa y no contribuir en nada a la solución real de los problemas de Costa Rica. Y sobre todo, polarizar el país. Muchas gracias a ambos. Me ha encantado el programa, me ha pasado muy bien y les voy a decir una cosa, sobre todo al que nos ve. Esta libertad que hemos hablado nosotros, criticando al presidente, a expresidentes y a otros, con toda libertad, en Nicaragua o en Venezuela, saliendo de esta puerta estaríamos detenidos.
Así estaríamos es. detenidos. Así Eso es es. algo que tiene que tener muy claro el ciudadano costarricense. Esa libertad de poder expresar nuestro pensamiento con libertad, pero con responsabilidad. Y hay que Así es. luchar por eso hasta la muerte. Gracias, Hilda. Muchas Yancy. gracias. Gracias, Y sobre Claudia. todo ustedes, los espero en 8 días aquí en Noches sin Tregua, donde usted disfruta la política con P mayúscula. Un abrazo.